Los muertos no pueden alabar al Señor. Si le alabamos es porque Él nos ha dado vida. Gracias, Señor, por darnos vida. Gracias por resucitarnos. Gracias por sentarnos juntamente contigo en los lugares celestiales. Gracias por este privilegio de poderte alabar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Es un gozo estar con ustedes en este día. De lo recibido damos. Aleluya, porque dando es como recibimos. Antes de compartir lo que deseo, quiero leer un verso en Hechos. Si quieren no lo busquen, yo se lo leo. Hechos 20, luego lo leen, de una palabra que dijo Pablo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Yo viendo la decisión del apóstol Pablo, que de ninguna cosa hacía estima su propia vida para él, sino que la decisión y el deseo de su corazón era acabar la carrera que se le había encomendado, pero terminarla con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor de Jesús para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ese verso me ha tocado tanto. Para eso vivía el apóstol Pablo, para dar testimonio de la gracia, con tal de agradar a Cristo. Quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 6. Agradezco al Señor estar con ustedes en este día precioso, donde el Señor se ha movido, su presencia se ha derramado en medio nuestro. Aleluya. Quiero que observemos estos dos capítulos que quiero hacer pincelada, cómo el pueblo de Dios estaba en esa época. Y luego vamos a ver el llamamiento de un hombre para realizar una obra de liberación. Dice en el capítulo 6 que la condición del pueblo de Dios en este momento era: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cueva en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Era la condición del pueblo de Dios en este tiempo.
Dice que el enemigo era como langosta que venía con toda la furia a destruir el fruto que habían sembrado. Y luego más abajo vemos que Dios les envió profeta y ellos clamaron al Señor porque la situación de ellos era de temor. Se escondían del enemigo en cuevas, en el bosque, en lugares fortificados que ellos construyeron. Y dice que los amalecitas y los hijos del oriente venían con todos los camellos y dañaban el fruto y no dejaban nada que comer. Y en el versículo 11 vemos a un hombre que estaba en un lugar preciso. Este hombre no se estaba escondiendo en las cavernas, ni tampoco estaba buscando un lugar en el monte. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. ¿Dónde lo sacudía? En el lagar. Y me ministra tanto este lugar, porque este lugar era donde las uvas eran trituradas para sacar el mosto. En este lugar estaba Gedeón siendo probado. ¿Y sabe lo que hacía Gedeón? Sacudía el trigo. Le sacaba toda la impureza, todo lo que podía tener la semilla, él lo sacudía. Estaba en una labor, en ese preciso lugar. Cuando usted busca lo que era el lagar, era ese espacio donde tiraban las uvas y la pisaban, y pisaban para sacar el jugo de la vid. Y en ese lugar estaba Gedeón. En ocasiones nosotros nos encontramos en ese lagar de pruebas, de dolor, pero con propósito en ese lugar. Y el que el trigo con lo que se hace la harina y se hace el pan para sustentar, esté puro. Vamos a leer el 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Ustedes no saben lo que esto me ha ministrado a mí en este tiempo. La cual era Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Era el trigo que iba a esconder. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y de Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Ahí comienza ese llamamiento que Dios le hizo a este hombre
Este hombre que no estaba buscando un lugar fortificado para esconderse. Este hombre que no estaba corriendo a los montes. Pero este hombre estaba de pie en el lagar, sacudiendo el trigo, sacudiendo el fruto. Sí, para esconderlo. Pero él había recogido en medio de esta devastación, donde el enemigo venía y destruía, porque esa es la obra del enemigo, de destruir. Entonces, seguimos un poquito más debajo. Él cuestionó y vio su condición de hombre. Él le dijo que su familia era pobre y que él era el más pequeño. Así se veía. Y en ocasiones nosotros nos vemos así, tan débil, tan debilitados, tan necesitados. Y el verso 16, Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelva. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura en un efa de harina y puso la carne en un canasto y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y así lo hizo. Y cuando yo leía esto, yo veía que él mismo se ofrendaba. El mismo Gedeón se estaba ofrendando sobre la peña. Hermano, este es un tiempo donde el enemigo ha venido con furia. Este es un tiempo, hermano, de velar. Este es un tiempo donde nosotros estamos viviendo y estamos viendo con nuestros ojos espirituales que no son normales. Y aún los que no conocen a Dios dicen, no sabemos hasta dónde va a parar esto. Las huestes de maldad, usted la ve en los medios de comunicación, usted lo ve en el ambiente de trabajo, usted lo ve donde quiera en la calle. Así está el enemigo desbordando, pisoteando al hombre, burlándose de la creación de Dios. Y nosotros no podemos ignorar esto. Porque la iglesia está en la tierra. El Señor nos tiene en la tierra con propósito en este tiempo. Y dice que el ángel, el verso 21, extendió el báculo que tenía en su mano y tocó con la punta la carne y los panes sin levadura. Y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Y aconteció que la misma noche le dijo Jehová,
toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Esa misma noche, después de él haberse ofrendado a sí mismo sobre la peña, después de haber llevado carne y panes sin levadura, y el ángel de Jehová haber consumido esa ofrenda, Dios le dijo que debía de hacer algo que su padre había edificado. Toma un toro del hato de tu padre, el segundo, y el verso 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana. ¿Y usted sabe qué fue lo que él hizo? Derriba el altar. El verso 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. ¿Y usted sabe qué significa Baal? Amo, Señor. Y acera significa madre de todos los dioses. Y el círculo familiar de Gedeón estaba bajo esta edificación. Y él valientemente, aunque no se atrevió a hacerlo de día, tomó la decisión de derribar lo que era dioses ajenos. En este tiempo, hermano, se ha levantado en este mundo el deseo de prosperar, el de tener un hombre. Y muchos, lamentablemente, del pueblo de Dios han ido en esa corriente de querer ser, de levantar su propio nombre, de levantar su propio reino. Y tuvo Gedeón que derribar ese dios Baal, y con los escombros de ese dios lo tomó para el holocausto del buey. Y yo viendo la decisión del apóstol Pablo, cuando un hombre o una mujer de Dios se decide por él, hay un costo, hay un precio, hay un negarse a sí mismo, donde ya no es lo nuestro, ya es lo de él. Y todo lo que no es de él, nosotros lo ofrecemos en sacrificio, porque lo único verdadero es él en nosotros. Y yo quisiera poder transmitir lo que el Señor me ha ministrado en este tiempo con esta palabra. Y siento que quedo corta por la convicción que el Señor ha traído a mi espíritu. Yo cuando vi el llamamiento de Gedeón en el lagar, sacudiendo el trigo, y él pudo ofrendarse, él pudo ofrendar sobre la peña, sobre Cristo, sobre Dios mismo. Ese mismo día vino la encomienda que tenía que derribar el altar familiar.
todo lo que tenía que ver con su familia y que otros del pueblo eran arrastrados por lo que su padre había edificado. Culto a dioses ajenos. Muchas veces podemos rendirle culto a nuestro intelecto. Hasta dónde hemos llegado, todo lo que tenemos. Y aún eso tenemos que sacrificarlo y derrumbarlo para que los escombros sirvan para el fuego del toro. Y eso suba como ofrenda grata. Y dice que el pueblo se levantó. Pero vino una palabra muy sabia de su padre y le dijo que si era Dios, que si Baal era Dios, él mismo se defendería. En el verso 27 dice que él tenía miedo. Por eso fue de noche. Y todo esto fue el inicio del llamamiento de Gedeón. En el capítulo 7 dice, levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acampando junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oído al pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Yo siento, hermanos, en estos tiempos malos y peligrosos, cómo el enemigo se ha levantado en multitud y ha querido destruir el fruto en muchos que han edificado su nombre, que han levantado su propio intelecto. Pero este hombre que estaba en un lugar preciso, en un lugar de quebrantamiento, se le apareció Jehová con una gran encomienda. Y aunque él tenía miedo, al escuchar la voz de Dios, fue obediente al llamamiento. Y dice que cuando él convocó al pueblo, el mismo Dios le dijo, es demasiado. Voluntariamente di que los que tienen miedo se devuelvan. Y se devolvió una gran multitud. Y solamente quedaron 10,000. El pueblo de Dios en este tiempo, perdón por lo que voy a decir, siento que tiene miedo. Y no quiere enfrentar. Pero Dios tiene un remanente. Dios tiene un residuo que está decidido a cumplir el llamamiento, cueste lo que cueste. El pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas. Y después dicen, van a decir que me ha salvado. El verso 4.
Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo probaré. Y del que yo diga, vaya, este irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó el pueblo a las aguas y Gedeón dijo entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrá parte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. De 10,000 hombres, solamente 10 solamente 300 estaba en aptitud de vela, vigilando. Porque cuando se doblaban al agua y ponían sus rodillas y olvidaban que tenían un ejército de enemigos que venían a atacar. Y solamente 300 cogían el agua y se la llevaban a la boca porque estaban pendientes de lo que podía venir. Aleluya. Entonces Gedeón dijo a Jehová, con estos 300, entonces Jehová dijo a Gedeón, verso 7, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y mire lo que cogieron, sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Y aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia tu criado al campamento y oirá lo que habla, y entonces tu mano se esforzará y descenderá al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle, como langosta y multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en la multitud. Y cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre, esto me ministra, esto es lo que quiero que enfaticemos. He aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas en todo el campamento. Y cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermanos, el enemigo se ha levantado. Se ha levantado contra el pueblo. Pero el vencedor es nuestro Señor. Ese pan que rodaba. Ese pan que rodaba y derribó la tienda de los amalecitas. No era la fuerza de Gedeón.
era el pan de vida. Era el pan de vida. Y yo me puse a pensar porque el Señor no cogió otra cosa sino un pan. El pan lo que sustenta nuestro ser. ¿Qué es lo que sustenta nuestra vida espiritual? Es la comunión en el Espíritu. Es escudriñando la palabra. Es congregándonos. Es ese pan de vida en nosotros que vence al enemigo, que vence el temor que quiere agolparnos, que vence la soledad. Es ese pan de vida que vence la enfermedad. Es ese pan de vida que viene. Y viene el enemigo con un resentimiento, con dolor. Y mucho pueblo de Dios en dolor. Pero lo que vence al enemigo es ese pan que viene rodando. ¿Y dónde está el pan de vida? ¿Dónde está la verdadera comida? Si no es teniendo la comunión con Él en el Espíritu cada día. Y me trae el Señor. Cuando el pueblo de Israel venía, el maná descendía. Día a día el pueblo se tenía que levantar e ir a recoger. Y cuando el pueblo recogía por 2 días, se volvía gusano. Porque el pueblo tenía que tener la disposición diaria de levantarse e ir y recoger la porción del día. Jesús, el pan de vida. Jesús se nos ha sido dado. Y es lo que vence el mal. Es lo que vence el pecado. Es lo que vence la tentación que nos viene. Yo siento en el espíritu que no puedo transmitir lo que Dios me ha ministrado a mí tan personal. Pero sí quiero pedirle al Señor que el Señor le ministre a usted de acuerdo a su necesidad. Usted sí sabe la lucha que está pasando. Usted sí sabe lo que se ha levantado en su hogar, en su familia. Pero así como se levantó Josué y desbarató el altar de Baal, nosotros en la autoridad de nuestro Dios nos levantamos y destrozamos toda mentira que ha venido en contra de nuestros hogares, en contra de nuestros hijos. Nosotros tomamos la iniciativa como la tomó Gedeón. Y aunque dé un poquito de miedo, pero nosotros nos levantamos en contra del pecado en nuestra familia. Y ahí comienza la gran obra. Yo sé que ha comenzado y seguirá en aumento. Y luego, cuando Él nos lleva a las aguas, estamos en actitud vigilante. No doblamos, no nos doblegamos ante el problema. Más bien tomamos el agua y nos la llevamos a la boca y estamos vigilantes y clamando a nuestro Dios. Aleluya. Verso 16, y repartieron yo quiero que estén conmigo aquí, verso 16, y repartieron los 300 hombres en 3 escuadrones y dio a todos ellos trompetas en sus manos. No le dice que le dio, fue una trompeta. Hizo 3 escuadrones de 100 y rodearon el campamento de los madianitas con trompetas en sus manos. ¿Y qué era lo que llevaban en el otro? Cántaro vacío. Y me ministra la palabra cántaro porque tú y yo somos cántaros. Y yo me pregunto y quiero hacer esta pregunta con todo el temor a Dios. ¿Está lleno ese cántaro?
o está vacío? Porque lo único que debe de tener este cántaro son teas ardientes dentro de los cántaros. Y una tea ardiente es una astilla. Miren que no llevaban otra cosa en la mano derecha, llevaban trompeta, y en la izquierda llevaban un cántaro vacío con teas ardientes. Somos luminares en el mundo. Y le dijo Gedeón que iban a hacer ellos lo que él le indicaba. Y el verso 18 dice, yo tocaré la trompeta y todo lo que estarán conmigo. Y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Los cántaros no tienen que estar vacíos. Y si hay resentimiento, ese cántaro, el Señor tiene que llevarse eso. Nos despojamos de todo lo que nos puede asediar, de toda preocupación. Y solamente en el cántaro, lo único que puede haber son esas teas ardientes. Y llevaron pues a Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, verso 19, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y vamos a ver lo que hicieron con el cántaro. Tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. ¿Y con qué se quedaron? Con las teas ardientes, porque aquel cántaro era quebrado. Solamente la luz podía ser manifestada, no el cántaro. Aunque estaba vacía para poder aguantar, la luz dentro no podía tener nada. Y en el momento se quebró el cántaro y solamente se quedaron con las teas en las manos y las trompetas sonando. Y los 3 escuadrones tocaron juntos, hermanos, tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno donde en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno de sus compañeros contra su compañera en todo el campamento. Dios ha puesto en nosotros esa trompeta en la mano derecha. Pero esa trompeta no vale nada tenerla. Esa trompeta tenemos que sonarla, tenemos que tocarla, proclamarla, tenemos que anunciar lo que nos ha sido dado. Porque hay necesidad, porque el enemigo se ha levantado como langosta a destruir. Pero el Señor nos tiene a ti y a mí como los 300 hombres. Como aquellos 300 hombres valientes que lamieron el agua, que no se doblegaron ante el problema. Aquellos 300 hombres que fueron elegidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó del reino de las tinieblas, reino de su amado Hijo. Es necesario, hermanos, anunciar el evangelio. Es necesario tocar la trompeta. Es necesario sonarla. Y teniendo las teas ardientes en nuestras manos. Esas teas que es la luz de Cristo en nosotros alumbrando. Nosotros somos la boca de Dios en este tiempo. No podemos quedarnos callados viendo al enemigo destruyendo. Nos levantamos y anunciamos su nombre.
y la victoria es de Jehová. Porque no es con nuestra fuerza. Es ese pan de vida. Es ese pan de vida. Es ese pan de vida eterna que viene rodando en contra del enemigo, a favor de cada uno de nosotros. Alguien decía el otro día, esta pandemia, mucha gente va a cambiar. Mire que no. La gente está más rebelde. Pero estamos tú y yo todavía aquí en la tierra para tomar la trompeta y anunciar. No nos conformemos en nuestras casas. Compartamos la palabra. Yo no digo que tú no lo haces, pero yo siento porque Dios me está llevando a esto. A compartir, a sonar la trompeta. Me encargo de tocar la trompeta y el resto lo hace el Señor. Y ese pan en nosotros creciendo. Y ese pan en nosotros levantándose en contra del enemigo. Mire que se ha levantado muchos ataques. Y es para tú rechazar, es para tú llenarte de resentimiento, pero el cántaro tiene que estar vacío. No hay cabida en nuestras vidas para ningún dolor. No hay cabida en nuestras vidas para rechazo. Ese cántaro está vacío y solamente la luz de Cristo alumbra en nosotros. Y luego el cántaro es quitado y solamente la luz se manifiesta. Aleluya, Padre. Qué palabra tan hermosa yo he recibido en este tiempo. Y tengo que decirle, hermano, que son palabras que Dios me la ha traído a mi vida. Porque sí que se ha levantado el enemigo. Querer destruir. Pero en Él somos más que vencedores. Y esto no es por nuestra fuerza. Es por la fuerza del Señor, por el reconocimiento. No es quedarnos cómodos en nuestras casas sin hacer nada. No es frente a una televisión viendo serie y viene una y viene la otra. Es un tiempo de estar alerta. Es tiempo de estar vigilante. Es un tiempo de tener comunión con nuestro Dios. Es un tiempo de comunión, de escudriñar la palabra. Y luego que somos alimentados y sustentados, anunciamos lo que hemos recibido. A todos. No quedarnos callados. No quedarnos callados. Anunciemos las virtudes. Así como Pablo estaba decidido de dar testimonio de Cristo a todos, cueste lo que cueste. Así nosotros, en este tiempo, fue más lectura que otra cosa, pero yo siento que Dios está formando en nosotros ese hombre valiente, esa mujer valiente que enfrenta cada situación y sabiendo que ese pan es lo que vence las tiendas de los amalecitas. Aleluya. Y recordar que Gedeón no estaba en cualquier lugar en el inicio de su llamamiento. Estaba en ese lagar donde las uvas eran trituradas. En ese lugar de dolor, en ese lugar de sufrimiento.
ahí estaba él, ocupado, sacudiendo el trigo, sacudiendo, sacando la impureza del trigo para esconderlo. Y aunque él se viera poca cosa, el pobre, el más pequeño, aún con nuestras imperfecciones, el Señor nos ha elegido para encomendarnos esta tarea tan grande de anunciar las virtudes, de anunciar las virtudes de Cristo. No es por nuestros méritos, no es por lo que nosotros logramos, que nuestra prioridad sea Él, que nuestro anhelo sea Él, que nuestra ambición sea Él, no el acumular bienes o un nombre, sino Él, llegar a la meta, cumplir, caminar en obediencia, anunciando las virtudes de Cristo. Y fue grande la victoria que de Gedeón trajo a todo el pueblo de Israel. Luego que ellos se mataron unos con otros y salieron huyendo, los demás israelitas venían y fueron de estímulos a los otros y vinieron. Y así el Señor nos usa a nosotros. Pero estos 300 estaban al frente. Así que Dios nos usa a nosotros. Y luego que estamos al frente vienen los otros. Y se añaden a la guerra. Y la victoria de liberación, de santificación, de levantar el nombre, es de Jehová. Y por último, quiero compartirle una historia muy linda de unos hombres en el siglo XVII. Un grupo de hombres llamados los moravos, vivían en Moravia. Estos hombres alababan a Dios con todo su corazón, pero un día sintieron una pasión tan grande por las almas que dijeron que no podían solamente alabando a Dios en su lugar. ¿Y sabe qué llegaron ellos a hacer? Se vendían ellos mismos como esclavos para anunciar el nombre de Cristo. Y cuando yo leí esto, me llenó. Dejaron todo lo que tenían. ¿Y sabe lo que era un esclavo? Una persona sin voz ni voto, maltratado, bofeteado. Pero ellos hicieron esto para anunciar el nombre de Cristo en África, en Islas Vírgenes, en otras islas, por el amor a Dios y a los perdidos. Así que este gran tesoro que nosotros tenemos, hermanos, vamos a compartirlo, vamos a anunciarlo, vamos a proclamarlo con esta trompeta que Gedeón puso en sus manos. Señor, yo te doy gracias porque de lo que tú me has dado he compartido. Señor, gracias por tu bendita palabra que nos edifica, que nos levanta. Señor, gracias porque tú mismo nos has dicho que no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra huestes de maldad en los lugares celestes. Pero sabemos que tú eres el vencedor.
Tú eres, Señor, ese pan que derriba todo argumento y las tiendas del enemigo se caen. Y te damos gracias por esta encomienda de que nuestros cántaros, Señor, solamente tiene que llevar la tea ardiente. Y con trompeta en mano. Señor, te pedimos que tú nos dé pasión por las almas. Que tú nos ayudes, Señor, a proclamar tu nombre a todos, a grandes y a pequeños. Que tú nos ayudes, Señor, en este tiempo. Levántate en nuestras vidas, Señor. Y que te podamos, Señor, hacer ofrenda en el peñasco alto que eres tú mismo. En la peña. Y ahí ser consumido por el toque tuyo. Señor, queremos agradarte, queremos servirte. Queremos amarte con todo nuestro corazón. Gracias, Jesús. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.